la traición de sangre. Cómo mi hijo intentó robarme todo y terminó en la cárcel. Nunca imaginé que las palabras más crueles que escucharía en mi vida saldrían de la boca de mi propio hijo. Y mucho menos pensé que esas palabras serían una amenaza directa contra todo lo que había construido durante 70 años de trabajo honrado. Me llamo Miguel Ángel Reyes, tengo 72 años. Y la noche del 15 de marzo mi hijo Javier me miró directo a los ojos y me dijo algo que jamás voy a olvidar. Te voy a quitar todo lo que tienes. Viejo inútil, sin todo, y no vas a poder hacer nada para impedirlo. Lo dijo con tanta frialdad, con tanto coraje concentrado en cada sílaba, que sentí cómo se me helaba la sangre. No reconocí al que tenía enfrente. No era el chamaco que había cargado en brazos al hospital cuando tuvo pulmonía a los 5 años. No era el muchacho al que ayudé a pagar la universidad. No era el hijo al que le compré su primer coche. Era un desconocido. Un desconocido con los ojos de su madre muerta, pero con un corazón que yo ya no conocía. Espera, antes de contarte cómo terminó todo esto, activa la campanita. Esto no es una historia más. Es mi vida y necesito que la escuches completa. Esa noche, después de que Javier salió dando un portazo que hizo temblar las paredes de mi casa, me quedé sentado en mi viejo sillón de piel. El mismo sillón donde su madre solía tejer mientras veíamos la tele. El mismo sillón donde le leía cuentos cuando era chiquito. El mismo sillón donde ahora me encontraba completamente solo, preguntándome en qué momento todo se había torcido tanto. Mis manos temblaban, no de miedo, no de debilidad. Temblaban de rabia contenida, de dolor, de traición, porque esas palabras no habían salido de la nada. Eran el resultado de semanas de presión, de insinuaciones, de manipulación por parte de su esposa Verónica, esa mujer que desde el día 1 había visto en mí no a un suegro, sino a una cuenta bancaria con piernas. Pero lo que ni Javier ni Verónica sabían esa noche era algo crucial, algo que cambiaría todo. Yo ya había tomado mis precauciones. Verás, no soy un hombre ingenuo. Trabajé 45 años como contador. Conozco los números, conozco las leyes, conozco a las personas y sobre todo, conozco las señales de cuando alguien te está preparando una trampa. Durante los últimos 3 meses había notado cosas extrañas. Documentos que desaparecían de mi escritorio, llamadas telefónicas que Javier cortaba de volada cuando yo entraba al cuarto, visitas de Verónica a mi casa cuando yo no estaba, según me contó mi vecina, la señora Lupita. Y esa misma tarde, apenas 4 horas antes de la amenaza de Javier, yo había estado en el despacho de mi abogado. Pero eso te lo contaré en un momento. Primero necesitas entender cómo llegamos hasta aquí. Necesitas conocer quién soy yo, quién era Javier antes de convertirse en esto. Y sobre todo, necesitas entender por qué esa noche, cuando mi hijo me amenazó con quitarme todo, yo no dije ni una palabra, solo lo miré. Sonreí levemente y le dije con calma: adelante, hijo, inténtalo. Él pensó que era resignación de un viejo derrotado. No sabía que era la sonrisa de alguien que ya había ganado la partida. Y cuando la policía tocó a su puerta a las 3:17 de la madrugada con una orden judicial en mano y cargos de intento de fraude y falsificación de documentos, Javier finalmente entendió algo que debió aprender hace mucho tiempo: que su padre no era un viejo inútil. Era un contador jubilado que todavía sabía leer entre líneas y que había jugado al ajedrez toda su vida. Jaque mate, mijo. Mis raíces. De Oaxaca a la Ciudad de México. Me llamo Miguel Ángel Reyes. Tengo 72 años y nací en un pequeño pueblo de Oaxaca llamado Tlacolula. Un lugar donde las casas tienen patios con bugambilias y donde todo el mundo se conoce por su nombre. Allí aprendí que la palabra de un hombre vale más que cualquier contrato firmado. Mi padre era zapatero, mi madre tortillera. Crecí viendo cómo sus manos trabajaban desde que salía el sol hasta la noche, y nunca los escuché quejarse. Nunca. Esa fue mi primera lección de vida. El trabajo honrado no pide aplausos, simplemente se hace. A los 18 años me vine para el DF con una maleta de cartón y 500 pesos en el bolsillo. Conseguí trabajo como chalán en una oficina de contabilidad. Estudiaba por las noches después de 12 horas clasificando facturas. Me recibí a los 25 y a los 30 ya tenía mi propio despacho. No era grande. Apenas 3 escritorios y una máquina de escribir que sonaba como una motoneta vieja. Pero era mío. Construido con esfuerzo, con sacrificio, con años sin dormir y de comer tortas frías en mi escritorio. Fue en esa oficina donde conocí a Rosa María. Rosa María Hernández. La mujer que cambió mi vida para siempre.
Ella llegó un martes de abril buscando ayuda con los impuestos de su puesto de quesadillas en el mercado. Llevaba un vestido azul con flores blancas. Recuerdo ese detalle porque me quedé mirándola como menso cuando entró por la puerta. Tenía una sonrisa que iluminaba toda la habitación. Nos casamos 6 meses después. Durante 38 años, Rosa María fue mi compañera, mi confidente, mi mejor amiga. Construimos una vida juntos. Compramos esta casa en la colonia Narvarte. Una casa modesta de 2 pisos con un patio donde Rosa María cultivaba sus geranios y sus nopales. Javier nació cuando yo tenía 34 años. Fue nuestro único hijo. Rosa María no pudo tener más después de un parto complicado, pero Javier era suficiente. Era nuestro mundo entero. Lo recuerdo con apenas 2 años corriendo por el patio persiguiendo lagartijas. Lo recuerdo a los 7 con su uniforme de la primaria, demasiado grande, orgulloso de su primera medalla de natación. Lo recuerdo a los 15 llorando en mis brazos cuando su primera novia lo dejó. Yo hice todo por ese chamaco. Todo. Cuando quiso estudiar ingeniería, pagué cada semestre sin chistar. Cuando necesitó un coche para ir a la universidad, le compré un Tsuru usado pero en buen estado. Cuando se graduó, le ayudé con el enganche de su primer departamento. Nunca le pedí nada a cambio. Así es como se supone que debe ser. Un padre da, no espera que le paguen. La muerte de Rosa María y el cambio de Javier. Rosa María murió hace 4 años. Cáncer de páncreas. Rápido. Bien gacho. En 6 meses pasó de ser una mujer llena de vida a una sombra frágil en una cama del seguro. La última vez que hablamos, 2 días antes de que se fuera, me apretó la mano con una fuerza que no sabía que le quedaba y me dijo: Miguel, cuida a Javier, pero no dejes que se aproveche de ti. Prométemelo. Yo le prometí, aunque no entendía por qué me lo pedía. Ahora sí lo entiendo. Después de que Rosa María murió, Javier se volvió diferente. Al principio pensé que era el dolor. Todos procesamos la muerte de manera distinta, pero con el tiempo me di cuenta de que no era duelo, era impaciencia. Comenzó con comentarios de volada. Papá, esta casa es demasiado grande para ti solo, papá. ¿No has pensado en vender y mudarte a algo más chico? Papá, deberías poner la casa a mi nombre por si algo te pasa. Luego conoció a Verónica. Verónica Torres. Una mujer de 38 años, 15 menos que Javier. Elegante, bien vestida, siempre con uñas de gel y ese perfume caro que costaba más que mi pensión mensual. La primera vez que la trajo a casa apenas me peló. Sus ojos recorrieron las paredes, los muebles, el patio. No me veía a mí, veía una propiedad, una inversión, un patrimonio al que quería tener acceso. Se casaron 8 meses después de conocerse. Yo fui a la boda, sonreí en las fotos, brindé por su felicidad, pero había algo en los ojos de Verónica que me inquietaba. Una frialdad calculadora que me recordaba a ciertos clientes que había tenido en mis años de contador. Clientes que siempre estaban buscando la forma de pagar menos impuestos, de encontrar los atajos, de ganar sin trabajar. Después de la boda, las visitas de Javier se hicieron más frecuentes, pero ya no venía solo a visitarme, venía con preguntas. Papá, ¿dónde guardas las escrituras de la casa? Papá, ¿has hecho testamento? Papá, ¿tienes alguna cuenta bancaria que no conozco? Papá, Verónica y yo estamos pensando en expandir nuestro negocio. ¿Podrías prestarnos una lana? Siempre Verónica, siempre el negocio, siempre el dinero. Las primeras señales de alarma. Hace 6 meses encontré algo que me heló la sangre. Había ido al baño durante una de sus visitas y dejé mi celular en la mesa del comedor. Cuando regresé, Javier estaba fotografiando documentos de mi escritorio. No me vio. Estaba concentrado pasando las páginas rápido, haciendo clic con su celular. Fotografiaba mis estados de cuenta. No dije nada ese día. Me quedé callado, observando, tomando nota mental de cada comportamiento extraño, de cada pregunta incómoda, de cada vez que Verónica desviaba la conversación hacia temas de herencia. Porque verás, 45 años como contador me enseñaron algo fundamental. Cuando alguien empieza a hacer demasiadas preguntas sobre tu dinero, es porque ya está planeando cómo quitártelo. Y yo no iba a permitir que nadie, ni siquiera mi propio hijo, me robara lo que Rosa María y yo construimos con tanto sacrificio. Hace 3 meses tomé una decisión. Llamé a Roberto Sánchez, mi abogado de confianza desde hace 20 años. Un hombre serio, derecho, de esos que ya quedan pocos. Le conté mis sospechas, le mostré las señales, y juntos comenzamos a preparar un plan. Un plan que Javier y Verónica jamás imaginaron.
Un plan que los llevaría directo a una celda del reclusorio. Pero eso todavía no lo sabían aquella noche del 15 de marzo cuando Javier me amenazó con quitarme todo. No sabían que cada palabra que decían en mi casa estaba siendo grabada. No sabían que cada documento que habían falsificado ya estaba en manos de las autoridades. No sabían que su padre, el viejo inútil, había sido 10 pasos más inteligente que ellos desde el principio. Y cuando la policía tocó a su puerta a las 3:17 de la madrugada, finalmente lo comprendieron. Pero ya era demasiado tarde. El domingo que cambió todo. Era un domingo de marzo, el 15, un día que jamás olvidaré. La Ciudad de México amaneció con ese cielo gris típico de principios de primavera, cuando el invierno todavía no termina de irse y el sol lucha por abrirse paso entre la contaminación. Yo me había levantado temprano, como siempre, a las 6:30. Mis años de contador me habían convertido en un hombre de rutinas. Preparé café de olla, bien cargado. Lo tomé sentado en la cocina mirando por la ventana hacia el patio donde Rosa María solía cuidar sus geranios. Ahora estaban descuidados. Yo intentaba mantenerlos, pero no tenía su mano, no tenía su paciencia. Ese domingo había decidido hacer algo especial, unos chiles en nogada. La receta de mi madre. Hacía meses que no cocinaba algo elaborado. Desde que Rosa María murió, la mayoría de mis comidas eran simples. Unos huevos con frijoles, una torta, algo de lata. Pero ese día sentía la necesidad de hacer algo con mis manos, de ocupar mi mente. Había invitado a Javier y Verónica a comer. Les hablé el martes anterior. Hijo, ¿por qué no vienen el domingo? Voy a hacer chiles en nogada. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Podía escuchar a Verónica hablando de fondo, aunque no distinguía las palabras. Claro, papá, ahí estaremos. A las 2, ¿no? A las 2 está bien. Esa llamada debería haberme alegrado. Pero algo en el tono de Javier me inquietó. Había una urgencia en su voz, una ansiedad apenas contenida, como si hubiera estado esperando que yo les invitara, como si tuvieran algo planeado. Esa semana entre el martes y el domingo, sucedieron cosas que yo registré cuidadosamente. El miércoles, mi vecina Lupita me habló. Lupita es una señora de 60 y tantos años, viuda como yo, que vive en la casa de al lado desde hace 30 años. Nos conocemos bien. Tomamos atole juntos los jueves. Ella cuida de mis plantas cuando viajo. Miguel, no quiero meterme donde no me llaman, pero ayer vi a tu nuera entrando a tu casa. Tú no estabas. Tenía llave. ¿A qué hora, Lupita? Por la tarde, como a las 5. Estuvo dentro casi una hora. Le agradecí y colgué. Me quedé mirando el teléfono durante varios minutos. Verónica tenía llave de mi casa. Se la había dado Javier el año pasado. Por si hay una emergencia, papá. Yo había aceptado porque me pareció razonable. Ahora me daba cuenta de mi error. El jueves fui al banco. Pedí un estado de cuenta completo de movimientos de los últimos 6 meses. Quería verificar algo, y lo que vi me confirmó mis peores sospechas. Había 2 intentos de transferencias que yo no había autorizado. Cantidades pequeñas, 5,000 pesos, 10,000 pesos. Transferencias que el banco había bloqueado automáticamente porque requerían mi firma física. Pero alguien lo había intentado. Alguien con acceso a mi número de cuenta. La preparación del plan. El viernes visité a Roberto Sánchez, mi abogado. Le mostré todo. Los estados de cuenta. Las fotos que yo mismo había tomado discretamente de Javier en mi escritorio. Los mensajes de texto que había guardado donde Verónica presionaba a Javier. Pregúntale por el testamento. Averigua cuánto tiene en el banco. Tu padre no va a vivir para siempre. Roberto me miró con esa expresión seria que ponía cuando las cosas eran graves. Miguel, esto es intento de fraude. Posiblemente falsificación de documentos si consiguieron copias de tu firma. Podemos actuar legalmente. Todavía no. Le dije. Espera a que hagan el siguiente movimiento. Necesito estar completamente seguro. Necesito pruebas que no dejen lugar a dudas. Roberto asintió. Entonces me propuso algo que cambiaría todo. ¿Qué te parece si instalamos grabadoras en tu casa? De audio solamente. Legales para proteger tu propiedad. Si planean algo, lo tendremos registrado. Acepté. Ese mismo viernes por la tarde, un técnico discreto instaló 3 pequeños dispositivos de grabación. Uno en el comedor, uno en mi despacho, uno en la entrada. Todos activados por voz. El sábado me dediqué a prepararme mentalmente para lo que vendría. Sabía que algo iba a pasar el domingo. Podía sentirlo en mis huesos. Esa intuición que desarrollas después de décadas trabajando con números y con personas.
Cuando aprendes a leer entre líneas, cuando detectas las inconsistencias. Esa noche casi no dormí. Me quedé despierto mirando el techo de mi habitación, la misma habitación que había compartido con Rosa María durante 38 años. Podía sentir su ausencia como un peso físico en el pecho. Rosa María, susurré en la oscuridad. Ojalá estuvieras aquí. Tú siempre supiste verlo venir. Yo fui el ciego. El día de la confrontación, el domingo llegó como una condena inevitable. Me levanté a las 6:30. Café, ducha. Me vestí con ropa cómoda. Pantalones de mezclilla, camisa a cuadros. Un suéter que Rosa María me había tejido años atrás. Después fui al mercado de Medellín. Compré todo lo necesario para los chiles en nogada. Chiles poblanos, carne molida, nueces de Castilla, granada, perejil, crema, queso fresco. Llevaba una lista escrita a mano. No quería olvidar nada. El carnicero, don Pancho, con quien había hablado cientos de veces durante años, me miró con preocupación. Don Miguel, ¿se encuentra bien? Se le ve preocupado. Estoy bien, don Pancho, solo cansado. Cuídese, ¿eh? Y salude a su hijo de mi parte. Asentí y seguí adelante. Llegué a casa como a las 11. Puse música, algo suave. José Alfredo Jiménez. Sus rancheras siempre me relajaban. Comencé a preparar los chiles con calma, siguiendo cada paso exactamente como mi madre me había enseñado hace más de 50 años. Asar los chiles, pelarlos, preparar el picadillo con la carne, las pasas, los piñones. El aroma comenzó a llenar la cocina. Un olor a hogar, a domingo en familia, a tiempos mejores. Mientras cocinaba, revisé mentalmente mi plan. Roberto estaba al tanto. Las grabadoras estaban activas. Yo solo tenía que mantener la calma, observar, escuchar, dejar que Javier y Verónica se descubrieran solos. A la 1:30 todo estaba listo. Los chiles reposaban en su platón. La mesa del comedor estaba puesta. 3 platos, 3 vasos, una jarra de agua de horchata, una botella de tequila. Me senté en la sala a esperar. A las 2:10 escuché el timbre. Me levanté despacio, respiré hondo y abrí la puerta. Javier estaba ahí con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Vestía ropa cara, un reloj que yo no le había visto antes. A su lado, Verónica, impecable como siempre. Traje sastre negro, tacones altos, ese perfume caro que impregnaba todo a su paso. «Hola, papá», dijo Javier. Me dio un abrazo breve, mecánico, sin calidez. «Miguel», saludó Verónica con una sonrisa fría. No me llamaba suegro, nunca lo hacía. «Pasen, pasen», dije. «Ya está todo listo». Entraron. Javier miró alrededor con esos ojos que yo había comenzado a reconocer. Los mismos ojos con los que había revisado mis documentos, con los que valoraba mi casa como si ya fuera suya. La amenaza. Nos sentamos a la mesa. Serví los chiles. Durante los primeros minutos hubo una conversación superficial. El tráfico, el clima, las noticias. Comentarios vacíos que llenaban el silencio incómodo, pero yo notaba la tensión. Javier apenas probaba la comida. Verónica miraba constantemente su reloj. Había una electricidad en el aire, una anticipación. Entonces, Javier dejó el tenedor sobre el plato. El sonido del metal contra la cerámica resonó en el silencio. «Papá, tenemos que hablar». Su tono era serio, preparado, ensayado. Verónica se enderezó en su silla. Sus ojos se clavaron en mí. Yo dejé mi tenedor también. Coloqué las manos sobre la mesa y esperé. «¿De qué quieres hablar, hijo?». Javier intercambió una mirada con Verónica. Ella asintió levemente, como dándole permiso, como si él necesitara su aprobación para continuar. «De tu situación», dijo Javier. «De tu futuro». «Mi situación está bien. Y mi futuro también». «No, papá, no está bien. Eres mayor, vives solo. Esta casa es demasiado grande. Demasiado para que la mantengas tú solo». «La mantengo perfectamente. No es solo eso». Javier se inclinó hacia adelante. Su voz se volvió más insistente. «Es tu dinero. Tus propiedades. No tienes un plan. No has hecho testamento. Si algo te pasa, si algo me pasa, está todo en orden». «No, no lo está». Verónica intervino por primera vez. Su voz era dura, cortante. «Necesitamos que pongas las cosas a nombre de Javier. Ahora, antes de que sea demasiado tarde». Me quedé mirándolos. Mi hijo y su esposa, sentados en mi mesa, comiendo mi comida, planeando cómo robarme todo lo que tenía. «¿Y si me niego?», pregunté calmadamente. El rostro de Javier cambió. La máscara de preocupación filial se resquebrajó.
y lo que apareció debajo me heló la sangre. Entonces lo haremos difícil, papá. Bien difícil. En ese momento supe que había llegado el punto sin retorno. La tormenta estaba a punto de desatarse. Y yo estaba preparado. La escalada de amenazas. Entonces lo haremos difícil, papá. Bien difícil. Las palabras de Javier quedaron suspendidas en el aire del comedor como una amenaza tangible. El reloj de pared marcaba las 2:22 de la tarde. Yo me quedé completamente inmóvil, con las manos todavía sobre la mesa, mirando a mi hijo. No era el tono, era la frialdad detrás de las palabras. Difícil, repetí lentamente. ¿Qué significa eso exactamente, Javier? Verónica soltó una risa breve, seca, sin humor. Significa que podemos hacerte la vida de cuadritos. Miguel, hay formas legales de declarar a una persona incapacitada para manejar sus propios asuntos, especialmente a tu edad. Sentí cómo se me contraía el estómago. No de miedo, de coraje. Me estás amenazando con declararme incapaz. No es una amenaza, intervino Javier. Su voz había perdido cualquier rastro de afecto filial. Es una posibilidad. Tienes 72 años. Vives solo. A veces olvidas cosas. No olvido nada. Los vecinos dirían lo contrario si les preguntáramos. Verónica se inclinó hacia adelante con esa sonrisa calculadora que había perfeccionado. Lupita, por ejemplo, podría testificar que te ve confundido, desorientado. Lupita jamás diría eso. Lupita diría lo que necesitáramos que dijera si le explicamos que es por tu propio bien. Javier tomó su vaso de agua. Lo giró lentamente entre sus dedos. Papá, estamos tratando de protegerte, de proteger tu patrimonio, pero necesitas cooperar. Cooperar. Repetí. La palabra me supo amarga en la boca. Cooperar significa firmar papeles que les den control total de mi vida a ustedes. Significa ser inteligente. Verónica abrió su bolso y sacó un sobre Manila. Lo colocó sobre la mesa entre los platos de chile a medio comer. Aquí hay documentos. Poder notarial amplio. Transferencia de la propiedad de esta casa. Autorización para manejar tus cuentas bancarias. Todo está preparado. Solo necesita tu firma. Miré el sobre como si fuera una víbora venenosa. ¿Y si me llegó? Silencio. Un silencio pesado, denso, lleno de amenazas no pronunciadas. Entonces Javier se levantó de su silla. Caminó hacia la ventana que daba al patio. Metió las manos en los bolsillos de su pantalón. Cuando habló, no me miraba. Miraba hacia los geranios muertos de Rosa María. Si te niegas, papá, tomaremos otras medidas. Buscaremos un psiquiatra que certifique tu deterioro cognitivo. Presentaremos pruebas de que no puedes cuidarte solo. Solicitaremos tu internamiento en un asilo. Cada palabra era una puñalada. Un asilo. Mi voz sonó extraña incluso para mí. Rota, me estás amenazando con meterme en un asilo. Es por tu propio bien. Javier finalmente se giró para mirarme. Sus ojos estaban fríos, vacíos, como los de un extraño. En un lugar así tendrías cuidados profesionales, supervisión médica, y nosotros podríamos manejar tus asuntos sin que tú te preocupes por nada. Mientras ustedes se quedan con todo lo mío, no es quedarse. Verónica se levantó también. Se acercó a la ventana junto a Javier. Unidos. Una pareja contra un viejo. Es heredar lo que eventualmente sería de Javier de todas formas. Solo estamos adelantando el proceso. Por tu seguridad. Me levanté despacio. Mis piernas temblaban, pero no de debilidad. De furia contenida. Fuera. ¿Qué? Javier parpadeó como si no hubiera escuchado bien. Fuera de mi casa. Ahora. Papá. Estás siendo irracional. Fuera. Mi voz retumbó en el comedor. Más fuerte de lo que había gritado en años. Décadas quizás. Verónica recogió el sobre de la mesa. Su expresión era de desprecio puro. Eres un viejo necio y terco. Pero no importa. Con o sin tu cooperación conseguiremos lo que queremos. Ya veremos. Javier dio un paso hacia mí. Por un momento pensé que iba a ponerse violento, pero se detuvo a medio metro. Me miró de arriba a abajo, como evaluando algo. ¿Sabes qué, papá? Mamá tenía razón sobre ti. Esas palabras me golpearon más fuerte que cualquier amenaza anterior. ¿Qué dijiste? Mamá. Rosa María. Javier pronunció su nombre con desdén. Los últimos meses cuando estaba enferma me decía cosas. Me contó la verdad sobre ti, sobre cómo la descuidaste, cómo siempre pusiste tu trabajo por delante de ella, cómo ella se sentía sola en este matrimonio. Eso es mentira. Sentí lágrimas ardiendo en mis ojos.
Yo amé a tu madre cada día de mi vida. La amaste a tu manera egoísta. Javier se acercó más. Su aliento olía a cerveza. Y ahora estás solo, como te mereces. Y vas a morir solo. Pero antes de eso, papá, voy a tomar lo que me corresponde. No te corresponde nada hasta que yo esté muerto. Entonces quizás no tengamos que esperar mucho. El aire se congeló. Esas palabras. Esa amenaza velada pero clara. Verónica puso una mano en el brazo de Javier. Vámonos. Ya hicimos nuestra parte. Ahora es cuestión de tiempo. Se dirigieron hacia la puerta. Yo me quedé paralizado en medio del comedor, rodeado de los restos de una comida que se había convertido en campo de batalla. En el umbral, Javier se detuvo. Se giró una última vez y entonces dijo las palabras que quedarían grabadas en mi memoria para siempre. Te voy a quitar todo lo que tienes, viejo inútil. Todo. Y no vas a poder hacer nada para impedirlo, porque soy tu único heredero. Porque la ley está de mi lado, porque tienes 72 años y yo tengo 48, porque puedo esperar a que te mueras, papá, o puedo hacer que ese proceso sea más rápido si no cooperas. Javier. Verónica le tiró del brazo, como queriendo sacarlo de allí, pero él no había terminado. Tienes una semana, 7 días para firmar esos papeles. Si no lo haces, el lunes que viene presentaremos la solicitud de incapacitación. Tenemos testigos. Tenemos informes médicos que hemos conseguido. Tenemos todo preparado. Informes médicos. No he visto a un médico en meses. Los detalles técnicos no importan. Javier sonrió. Era una sonrisa terrible, sin alegría, sin humanidad. Lo que importa es que tenemos suficiente para convencer a un juez de que no estás en condiciones de manejar tus propios asuntos. Esto es fraude. Esto es proteger los intereses familiares. Verónica finalmente logró arrastrarlo hacia la puerta. Una semana, Miguel. Piénsalo bien. O terminas en un asilo comiendo papilla y viendo Televisa todo el día mientras nosotros vendemos esta casa. Se fueron. La puerta se cerró con un golpe seco que hizo vibrar las ventanas. La noche más larga. Me quedé solo en el comedor. El silencio era ensordecedor. Lentamente, como si mis piernas pertenecieran a otra persona, caminé hacia mi sillón. El mismo sillón de piel donde había pasado tantas tardes con Rosa María. Me hundí en él. Mis manos temblaban. Cerré los ojos. Rosa María, susurré. Lo siento. Siento no haber visto esto antes. Siento haber criado a un hijo capaz de esto. Las lágrimas finalmente cayeron. Lloré en silencio durante varios minutos. No de autocompasión, de duelo. Por el hijo que había perdido. Por la ilusión de familia que se había roto en pedazos. Pero después del llanto vino algo diferente. Claridad. Furia controlada. Determinación. Me sequé los ojos. Me levanté. Fui a mi despacho. Sobre mi escritorio estaba mi celular. Lo tomé. Marqué un número que conocía de memoria. Roberto. Soy Miguel. Miguel. ¿Qué pasó? Las grabadoras captaron todo. Estoy escuchando ahora mismo. ¿Lo tienes todo? Cada palabra. Cada amenaza. Esto es extorsión, Miguel. Intento de fraude. Amenazas. Es suficiente para presentar cargos criminales. Respiré profundo. Entonces hazlo. Activa el plan. Quiero que la policía esté en su puerta esta misma noche. Miguel, ¿estás seguro? Es tu hijo. Ya no. Mi voz era firme, más firme de lo que había sido en años. Ya no es mi hijo. Es un criminal. Y necesita aprender que las acciones tienen consecuencias. Hay algo más que debes saber, dijo Roberto. Investigué como me pediste. Los informes médicos que mencionó Javier son falsificados. Encontramos al médico que supuestamente los firmó. Nunca te ha visto. Su firma es falsa. Eso es falsificación de documentos médicos. Un delito grave. ¿Cuánto tiempo puede caer por eso? Con las amenazas, la extorsión, el intento de fraude financiero y la falsificación, estamos hablando de 3 a 5 años de prisión. Para ambos. Javier y Verónica. Cerré los ojos. Parte de mí, esa parte que todavía recordaba al chamaco persiguiendo lagartijas en el patio, quería detener todo esto. Quería creer que Javier recapacitaría, que todo era un error. Pero la otra parte, la parte que había escuchado a mi hijo amenazar con acelerar mi muerte, sabía lo que había que hacer. Adelante, Roberto. Que la justicia siga su curso. Lo haremos. La orden de arresto estará lista en unas horas. La policía irá a su domicilio esta noche, como a las 3 o 4 de la madrugada.
Querrán interrogarte también para tu declaración oficial. Estaré preparado. Colgué. Me senté en mi sillón del despacho, el mismo donde había trabajado durante años, donde había llevado las cuentas de docenas de pequeños negocios, donde había enseñado a Javier cuando era adolescente los principios básicos de la contabilidad. La honestidad es la base de todo, mijo. Le había dicho entonces. Sin honestidad, los números no significan nada. Qué irónico que esas lecciones se hubieran perdido por completo. Miré el reloj. Las 3:15 de la tarde. En aproximadamente 12 horas, la policía estaría en la puerta de Javier. Me levanté, fui a la cocina. Guardé los restos de los chiles en el refrigerador. Lavé los platos meticulosamente. Sequé cada uno. Los coloqué en su lugar. Luego preparé más café. Iba a ser una noche muy larga. Una noche donde mi hijo aprendería que su padre no era un viejo inútil. Era un hombre que sabía exactamente cómo proteger lo que era suyo. Y que la justicia, aunque a veces lenta, siempre llega. Siempre. La espera. Esa noche no dormí ni un solo minuto. Me quedé sentado en mi sillón, en la oscuridad de la sala, con solo la luz del poste de la calle filtrándose por las cortinas. El reloj marcaba las 4 de la madrugada. Afuera, la Ciudad de México dormía. Dentro de mi pecho, algo se había roto de una forma que sabía nunca volvería a repararse. No era la primera vez que pasaba una noche en vela. Después de que Rosa María murió, hubo muchas noches así. Noches donde el silencio de la casa era tan pesado que me aplastaba, donde su ausencia era tan tangible que podía sentirla como un dolor físico. Pero esto era diferente. Esto era perder a un hijo que todavía respiraba. Cerré los ojos y las palabras de Javier volvieron a mí una y otra vez, como un disco rayado que no podía detener. Te voy a quitar todo lo que tienes. Viejo inútil, viejo inútil, viejo inútil. Eso era lo que mi hijo pensaba de mí. Abrí los ojos y miré mis manos. Manos de 72 años. Manos que habían trabajado durante 45 años sin descanso. Manos que habían cargado a Javier cuando era bebé. Que le habían enseñado a andar en bicicleta. Que habían firmado cada cheque para su educación, que habían aplaudido en su graduación. Manos inútiles, según él. Me levanté del sillón. Caminé hacia el comedor. La mesa todavía tenía el mantel puesto. Los platos ya estaban guardados, pero podía ver las manchas fantasma de donde habían estado. Podía oler todavía los chiles en nogada. Esos chiles que había hecho con tanto cuidado. Con tanto amor, amor desperdiciado. Fui a la cocina. Abrí el refrigerador. La luz amarillenta iluminó mi rostro. Allí estaba el recipiente con los restos de la comida. Comida que nadie volvería a probar. Lo saqué. Lo llevé al fregadero y tiré todo a la basura. No podía mirarlo. No sin recordar. Cerré la llave del agua. Me apoyé en el fregadero. Y entonces, algo que había estado conteniendo durante horas finalmente salió. Un sollozo profundo, desgarrador. Lloré como no había llorado desde el funeral de Rosa María. Lloré por el niño que Javier había sido, por el hombre en el que se había convertido. Lloré por los años perdidos, por las ilusiones rotas, por la familia que creí que teníamos y que nunca existió realmente. ¿Qué hice mal, Rosa María?, susurré entre lágrimas. Dime, ¿qué hice mal? Pero Rosa María no estaba para responder. Y yo estaba solo con mis preguntas. ¿Fui demasiado permisivo? ¿Le di demasiado? ¿Debí haberle dicho que no más veces? ¿Debí haberle enseñado el valor del trabajo duro en lugar de facilitarle todo? O quizás el error no fue mío. Quizás algunas personas simplemente nacen con un vacío dentro que ningún amor puede llenar. Un hoyo negro donde debería estar la gratitud, la empatía, la decencia básica. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano. Fui al baño. Me miré en el espejo. Un viejo me devolvió la mirada. Pelo canoso, arrugas profundas alrededor de los ojos. Piel manchada por el sol de 72 veranos. Ojos cansados. Tan cansados. Viejo inútil, repetía mi reflejo. Pero entonces algo cambió en mi mirada. No era inútil. Era un sobreviviente. Un hombre que había construido una vida desde cero. Que había levantado un negocio. Que había criado a un hijo. Que había amado y sido amado. Que había trabajado cada día de su vida adulta. No era inútil. Era fuerte. Y si Javier no podía verlo, era su ceguera, no mi debilidad. Recuerdos en una caja. Salí del baño. Fui a mi despacho. Encendí la lámpara del escritorio. Me senté y saqué una caja que guardaba en el último cajón. Una caja de madera con fotos. Abrí la tapa lentamente.
La primera foto era de Javier con 3 años en el bosque de Chapultepec, corriendo hacia la cámara con una sonrisa enorme. Inocente. Puro. Lleno de alegría. ¿A dónde se fue ese chamaco? La segunda foto. Javier con 10 años. Su primera comunión. Rosa María a su lado, radiante con un vestido azul. Yo detrás con la mano en el hombro de mi hijo. Una familia feliz. ¿Fue real esa felicidad? ¿O ya entonces había grietas que yo no quise ver? Otra foto. Javier con 18 años. El día de su graduación de la prepa. Sosteniendo su diploma. Orgulloso. Ambicioso. Con toda la vida por delante. ¿En qué momento la ambición se convirtió en avaricia? Seguí pasando fotos. Cada una era una puñalada. Cada una me mostraba un hijo que ya no existía, que quizás nunca existió realmente. Solo en mi imaginación. En mis esperanzas. En mis sueños de lo que debería haber sido. Llegué a la última foto de la caja. Rosa María y yo en nuestro aniversario número 30. Ella me miraba con tanto amor, con tanta ternura. Javier había tomado esa foto. Recuerdo ese día, fuimos a cenar a nuestro restaurante favorito en el centro. Javier había organizado todo. Había sido un día perfecto. ¿O eso creía? Ya lo sabías entonces, Rosa María. Le pregunté a la foto. Ya veías lo que yo no podía ver. Recordé las últimas palabras de Rosa María, 2 días antes de morir. En esa habitación del hospital que olía a desinfectante y a muerte. Miguel, cuida a Javier pero no dejes que se aproveche de ti. En ese momento pensé que el cáncer la había vuelto paranoica. Que el dolor la hacía decir cosas sin sentido. Ahora entendía. Rosa María lo sabía. Lo había visto. Los pequeños signos. Las pequeñas manipulaciones. Las pequeñas mentiras. Todas esas cosas que una madre detecta, pero que un padre ciego de amor paternal no quiere admitir. Y había tratado de advertirme. Pero yo no escuché. Cerré la caja de fotos. La guardé en el cajón. Y en ese momento tomé una decisión. No volvería a abrirla. No volvería a torturarme con recuerdos de un hijo que ya no existía. De una familia que era una ilusión. El amanecer y la esperanza, me levanté. Fui a la cocina, preparé café bien cargado, como me gustaba. Lo tomé de pie, mirando por la ventana hacia el patio. Los geranios de Rosa María se veían grises en la luz del amanecer. Muertos, secos, como todo lo que alguna vez fue hermoso en esta casa. Pero entonces vi algo. En el rincón del patio, junto a la barda, había un pequeño brote verde. Un geranio nuevo creciendo entre los muertos, aferrándose a la vida a pesar de todo. Y en ese momento entendí algo. Esto no era el final. Era un nuevo comienzo. Un comienzo donde yo recuperaría mi dignidad. Donde protegería lo que Rosa María y yo habíamos construido. Donde le enseñaría a Javier que las acciones tienen consecuencias. No era venganza lo que sentía. Era justicia. Había una diferencia. La venganza es emocional, ciega, destructiva para todos. La justicia es equilibrio. Es protección. Es decir, hasta aquí. Miré el reloj. Las 5:30 de la mañana. En cualquier momento la policía estaría tocando la puerta de Javier. Me pregunté cómo reaccionaría. ¿Intentaría huir? ¿Negaría todo? ¿Culparía a Verónica? ¿O finalmente, por primera vez en su vida adulta, asumiría responsabilidad por sus acciones? Probablemente no. Personas como Javier rara vez lo hacen. Siempre hay un culpable externo. Siempre hay una excusa. Siempre hay una justificación. Es por tu bien, papá. Te estamos protegiendo. Tú no entiendes. Mentiras. Todas mentiras envueltas en preocupación falsa. Terminé mi zafa. Dejé la taza en el fregadero. Entonces sonó mi celular. Era Roberto. Miguel, está hecho. La policía acaba de llegar a su domicilio. Están ejecutando la orden de arresto ahora mismo. Cerré los ojos. Respiré profundo. ¿Cómo? ¿Cómo reaccionó? Según me informan, intentó resistirse. Verónica gritó que era un error. Que llamarían a su abogado. Las cosas habituales. Pero las pruebas son irrefutables, Miguel. Las grabaciones, los documentos falsificados, los intentos de transferencias bancarias. Todo está ahí. Pin. ¿Estás bien tú? Silencio. ¿Estaba bien? No. No estaba bien. Había perdido a mi hijo. Había visto cómo la persona que más amaba después de Rosa María se convertía en un extraño capaz de amenazarme de muerte. Pero estaba en paz, y eso era suficiente. Estaré bien, Roberto. Gracias por todo. La policía necesitará tu declaración oficial.
Vendrán a verte esta mañana. Como a las 9. Aquí estaré. Colgué. Me quedé de pie en la cocina mientras la luz del amanecer se filtraba por la ventana. Un nuevo día comenzaba. El primero de una vida diferente. Una vida sin la ilusión de una familia que nunca fue real. Una vida donde yo estaría solo. Pero al menos estaría en paz. Con dignidad. Con justicia de mi lado. Y con la memoria de Rosa María protegiéndome. Como siempre lo había hecho. Incluso después de muerta. Caminé hacia la sala. Me senté en mi sillón. Y por primera vez en muchas horas, sentí que podía respirar. El dolor seguía ahí. Probablemente siempre estaría ahí. Pero también había algo más. Determinación. Fuerza. Y la certeza de que había hecho lo correcto. Aunque me hubiera costado a mi único hijo. La declaración oficial. A las 9 de la mañana en punto sonó el timbre. Abrí la puerta. 2 agentes de policía me mostraron sus identificaciones. Un hombre de unos 40 años, rostro serio, y una mujer joven que me miraba con una mezcla de profesionalismo y compasión. ¿Señor Miguel Ángel Reyes? Sí, soy yo. Pasen, por favor. Entraron. Les ofrecí café. Aceptaron. Nos sentamos en el comedor. La misma mesa donde apenas 12 horas antes mi hijo me había amenazado con quitarme todo. Señor Reyes, soy el inspector García. Ella es la agente Morales. Necesitamos su declaración oficial sobre los hechos ocurridos ayer. Asentí. Respiré profundo. Y comencé a contar. Les conté todo. Desde las primeras sospechas hace 3 meses. Las visitas extrañas de Verónica. Los documentos que desaparecían. Los intentos de transferencias bancarias bloqueadas. Mi reunión con Roberto. La instalación de las grabadoras. Y finalmente, el domingo. La amenaza. Las palabras exactas de Javier. El inspector García tomaba notas meticulosamente. La agente Morales me observaba con atención, como evaluando cada palabra, cada pausa, cada emoción en mi rostro. ¿Y usted nunca le dio autorización a su hijo para manejar sus cuentas? Preguntó el inspector. Jamás. Nunca firmé ningún documento de ese tipo, pero él tenía copias de sus estados de cuenta, las fotografió sin mi permiso. Yo lo vi haciéndolo. Y no lo confronté en ese momento, negué con la cabeza. Soy contador, inspector. Trabajé 45 años con números y con personas. Aprendí que cuando sospechas de un fraude, no confrontas inmediatamente. Primero reúnes evidencia, luego actúas. El inspector asintió con aprobación. Fue inteligente de su parte. Las grabaciones que su abogado nos proporcionó son claras. Extorsión. Amenazas. Intento de fraude. Y lo más grave. Falsificación de documentos médicos. ¿Encontraron al médico cuya firma falsificaron? Sí. El doctor Hernández presentó una denuncia formal esta mañana. Está bien enojado. Su firma fue copiada de documentos de otro paciente. Esto añade años a la sentencia potencial. La agente Morales se inclinó hacia adelante. Señor Reyes, sé que esto es difícil. Es su hijo. Pero necesito preguntarle, ¿está completamente seguro de querer seguir adelante con los cargos? Una vez que esto entre al sistema judicial, no hay vuelta atrás. La miré a los ojos. Vi que esperaba que yo dudara. Que la culpa o el amor paternal me hicieran retractarme. Agente Morales, mi hijo me amenazó con acelerar mi muerte si no le entregaba todo lo que tengo. No fueron palabras dichas en un momento de coraje. Fue una amenaza calculada, premeditada, preparada durante meses. Lo entiendo. ¿Lo entiende de verdad? Mi voz sonó más dura de lo que pretendía. Mi esposa murió hace 4 años. Javier es mi único hijo. Es todo lo que me quedaba de familia. Y aún así estoy aquí declarando contra él, porque algunas cosas son más importantes que la sangre. La dignidad, la justicia, el respeto por uno mismo. Silencio. El inspector García cerró su libreta. Su declaración es suficiente, combinada con las grabaciones de audio, los intentos de transferencias bancarias documentados por su banco y los documentos médicos falsificados, tenemos un caso sólido. Muy sólido. ¿Qué pasará ahora? Su hijo y su nuera permanecerán detenidos hasta la audiencia preliminar. Probablemente el miércoles. Un juez decidirá si hay suficiente evidencia para ir a juicio. Y créame, señor Reyes, hay más que suficiente. Y la sentencia potencial, considerando todos los cargos, extorsión, amenazas, intento de fraude financiero, falsificación de documentos oficiales. Estamos hablando de entre 3 y 5 años de prisión efectiva. Para ambos. Cerré los ojos. 5 años. Mi hijo pasaría 5 años en la cárcel.
Por mi culpa. Por mi denuncia. No. No por mi culpa. Por sus acciones. Por sus decisiones. Por su avaricia. Hay algo más que necesita saber, continuó el inspector. Durante el registro de su domicilio encontramos documentación interesante. Su hijo y su nuera tienen deudas considerables. Préstamos por casi 2 millones de pesos. Inversiones fallidas. Créditos sin pagar. Eso lo explicaba todo, murmuré. Por eso tenían tanta prisa. No era solo avaricia. Era desesperación. Exacto. Necesitaban su dinero para salvar su situación financiera. Y estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para conseguirlo. La agente Morales añadió. También encontramos borradores de un testamento que usted supuestamente habría firmado, dejándoles todo. Por supuesto que es falso, lo sabemos. Pero estaban preparando el terreno. Si algo le hubiera pasado a usted en los próximos meses, habrían presentado ese documento. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Está diciendo que no tenemos pruebas de que planearan hacerle daño físicamente? Me interrumpió el inspector, pero las implicaciones están ahí. Con las deudas que tienen. Con la presión de los acreedores. Con un testamento falso ya preparado. Las piezas estaban en su lugar. Me quedé en silencio, procesando esa información. Mi hijo. Mi único hijo. No solo planeaba robarme. Potencialmente planeaba. No podía terminar ese pensamiento. Señor Reyes, ¿se encuentra bien? La voz del agente Morales me trajo de vuelta. Sí. Solo. Necesito un momento. Me levanté. Fui a la cocina. Tomé agua. Respiré profundamente varias veces. Cuando regresé, el inspector estaba hablando por celular. Colgó al verme entrar. Era su abogado. El licenciado Sánchez pregunta si puede venir. Hay algunos documentos que necesita firmar. Protecciones legales adicionales mientras el caso está en proceso. Que venga. Estaré aquí todo el día. Los agentes se levantaron para irse. En la puerta, el inspector García se detuvo. Señor Reyes, he visto muchos casos en mis 20 años en la corporación, pero pocos tan tristes como este. Un hijo contra su padre. Y aún menos donde el padre tiene el valor de hacer lo que usted hizo. No fue valor, inspector. Fue supervivencia. Es lo mismo. Solo que no todos lo ven así. Se fueron. Me quedé solo nuevamente. Pero esta vez el silencio se sentía diferente. No pesado. No opresivo. Simplemente silencio, protegiendo el futuro. Una hora después llegó Roberto. Traía un portafolio lleno de documentos. Miguel, ¿cómo estás? Sobreviviendo. Nos sentamos en el despacho. Roberto extendió varios documentos sobre el escritorio. Estos son poderes revocatorios. Cancelan cualquier autorización previa que Javier pudiera haber obtenido de alguna forma. Este es un nuevo testamento, completamente blindado, con cláusulas específicas que previenen cualquier tipo de impugnación fraudulenta. Y este es un mandato de protección patrimonial. ¿Qué es eso? Es un documento legal que esencialmente congela cualquier cambio en tu patrimonio sin la supervisión de un notario independiente y de mí como tu abogado. Nadie puede tocar tu dinero, tus propiedades, nada, sin que pasemos por un proceso legal riguroso. ¿Ni siquiera yo? Roberto sonrió levemente. Tú sí. Pero requiere verificación de identidad cada vez. Es un poco latoso, lo admito. Pero te protege de cualquier intento futuro de fraude o manipulación. Comencé a firmar los documentos uno por uno. Con cuidado. Leyendo cada cláusula. Roberto, hay algo que quiero hacer. Donar el dinero cuando yo me muera. No quiero que vaya a Javier. Ni un peso. Eso ya está reflejado en el Nuevo Testamento. He establecido que, dada su conducta criminal comprobada, Javier queda desheredado completamente. Bien. ¿Y a dónde irá? Eso lo decides tú. Puedes dejarlo a organizaciones de caridad, a amigos, establecer una fundación. Lo que quieras. Lo pensé a momento. Rosa María siempre quiso ayudar a niños enfermos. Cuando ella estaba en el seguro, veía a esos chamaquitos en oncología y le partía el corazón. ¿Quieres crear una fundación en su nombre? Sí. La Fundación Rosa María Hernández de Reyes para niños con cáncer. Que todo vaya ahí. La casa, las cuentas, todo. Roberto tomó notas. Es hermoso, Miguel. Y es exactamente el tipo de cosa que volvería loco a Javier si se enterara. No lo hago para molestarlo. Lo hago porque es lo correcto. Es lo que Rosa María habría querido. Lo sé. Terminamos con los documentos. Roberto los guardó en su portafolio. Hay algo más que debes saber. Javier ha pedido verte. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Verme? Desde la celda.
Quiere hablar contigo. Dice que necesita explicarte cosas. ¿Qué podría explicarme? Lo escuché. Grabé cada palabra. Sé exactamente quién es. Lo sé. Pero legalmente tiene derecho a pedirlo. Y tú tienes derecho a negarte. ¿Tú qué opinas, Roberto? Se recostó en su silla, pensativo. Personalmente, creo que solo quiere manipularte, intentar que retires los cargos. Jugará la carta emocional, el hijo arrepentido, las lágrimas, las promesas de cambio. ¿Y profesionalmente? Profesionalmente, no cambia nada. Los cargos ya están presentados. Aunque tú quisieras retirarlos, el Ministerio Público seguiría adelante. Los delitos son contra el Estado ahora. No solo contra ti. Entonces no hay razón para verlo. Ninguna razón práctica. Solo cierre emocional. Si es que lo necesitas. Lo consideré. Parte de mí quería ir. Quería mirarlo a los ojos una última vez. Preguntarle por qué. ¿Cómo había llegado a esto? Pero sabía la respuesta. Y sabía que no cambiaría nada. No iré. Ya no tengo nada que decirle. Roberto asintió. Creo que es lo mejor. Se levantó para irse. En la puerta se detuvo. Miguel, lo que hiciste requiere una fuerza extraordinaria. No muchos hombres de tu edad tendrían el valor de enfrentarse a su propio hijo de esta manera. No fue valor, Roberto. Fue lo único que podía hacer. Es lo mismo. Cuando se fue, volví a quedarme solo, pero ya no me sentía vacío. Me sentía libre. Libre del miedo, de la manipulación, de la obligación de fingir que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba. Javier había elegido su camino, y yo había elegido el mío, y si eso significaba que pasaría el resto de mis días solo, que así fuera. Porque estar solo con dignidad era mejor que estar acompañado por lobos disfrazados de familia. Mucho mejor. 6 meses después. Han pasado 6 meses desde aquella noche. 6 meses desde que la policía tocó la puerta de Javier a las 3:17 de la madrugada. 6 meses desde que mi vida cambió para siempre. El juicio terminó hace 3 semanas. Javier fue condenado a 4 años de prisión. Verónica a 3 años y medio. Los cargos quedaron probados más allá de cualquier duda razonable. Extorsión. Falsificación de documentos. Intento de fraude. Todo quedó registrado. Quedó documentado. El juez, un hombre de unos 60 años con rostro severo, dijo algo durante la sentencia que nunca olvidaré. La traición más dolorosa no viene de los enemigos. Viene de aquellos en quienes más confiamos. Y la justicia debe ser especialmente firme cuando se trata de aquellos que abusan de los lazos familiares para cometer sus delitos. Yo estuve presente en el juicio, sentado en la primera fila, mirando a mi hijo mientras escuchaba su condena. Javier no me miró ni una sola vez durante todo el proceso. Mantuvo la vista al frente, rostro de piedra, sin emoción visible, como si nada de esto le importara, como si yo no existiera. Verónica, en cambio, lloró. Lágrimas calculadas, dramáticas. Intentó apelar a la compasión del juez. Habló de su difícil infancia, de sus problemas económicos, de cómo Javier la había manipulado. Mentiras. Todas mentiras. Las grabaciones demostraban claramente que ella era la arquitecta del plan. La mente detrás de todo. El juez no se dejó engañar. Cuando terminó la sentencia y los granaderos se los llevaron esposados, Javier se detuvo un momento. Giró la cabeza ligeramente hacia donde yo estaba sentado. Nuestras miradas se cruzaron por primera y última vez. No había arrepentimiento en sus ojos, solo odio. Odio puro y duro, y en ese momento supe con certeza absoluta que había tomado la decisión correcta. Ese hombre no era mi hijo. No en ningún sentido que importara. Salí del juzgado solo. Roberto me había ofrecido acompañarme a celebrar. ¿Celebrar? ¿Como si hubiera algo que celebrar en ver a tu único hijo condenado a prisión? No, Roberto, gracias. Pero necesito estar solo, lo entiendo. Pero recuerda, Miguel, hiciste lo correcto. Lo sé. Lo sabía. Realmente. En mi cabeza, sí, absolutamente. Pero en mi corazón, el corazón tarda más en entender lo que la mente ya acepta. Mi nueva vida. Volví a casa esa tarde. La casa que ahora se sentía más vacía que nunca, pero también más mía. Más segura. Ya no había sombras acechando. Ya no había documentos desapareciendo. Ya no había preguntas incómodas sobre mi dinero o mi testamento. Solo paz. Una paz ganada con mucho dolor. Pero paz al fin y al cabo. Me preparé un café. Me senté en mi sillón. Y pensé en todo lo que había aprendido en estos 6 meses. La primera lección. La edad no es debilidad.
Durante años, especialmente después de la muerte de Rosa María, me había sentido vulnerable. Viejo. Como si mi tiempo de ser fuerte y decidido hubiera pasado. Javier contó con eso. Contó con que yo sería demasiado débil, demasiado confundido, demasiado sentimental para enfrentarlo. Se equivocó. 72 años de vida no son 72 años de debilidad. Son 72 años de experiencia, de sabiduría acumulada, de batallas peleadas y ganadas, de lecciones aprendidas. Soy viejo, sí, pero no soy inútil. Y no soy tonto. La segunda lección. Protege lo tuyo legalmente antes de que sea demasiado tarde. Yo tuve suerte. Sospeché a tiempo. Actué a tiempo. Pero conozco historias de otros ancianos que no tuvieron esa suerte. Que firmaron papeles sin leer. Que confiaron ciegamente en hijos o familiares que los traicionaron. Que perdieron todo. Si estás leyendo esto. Si tienes más de 60 años. Si tienes patrimonio. Escúchame bien. Busca un abogado de confianza. Uno que no tenga conexión con tu familia. Uno que trabaje solo para ti. Haz un testamento claro, específico, sin ambigüedades, y guárdalo en un lugar seguro. Revisa tus cuentas bancarias regularmente. Cualquier movimiento extraño, cualquier transferencia que no reconozcas, repórtala inmediatamente. No le des poder notarial a nadie a menos que sea absolutamente necesario. Y si lo haces, que sea limitado. Muy limitado. Y lo más importante, no tengas miedo de defender lo que es tuyo, aunque eso signifique enfrentarte a tu propia familia. La tercera lección. La familia no siempre es sagrada. Esto es lo más difícil de aceptar. Nos criaron creyendo que la familia está por encima de todo, que la sangre es más espesa que el agua, que siempre debemos perdonar a nuestros seres queridos. Pero hay límites. Cuando alguien, incluso tu propio hijo, te amenaza, te manipula, planea robarte, falsifica documentos en tu nombre, esa persona ha cruzado una línea que no se puede descruzar. El amor familiar no es una licencia para el abuso. La sangre compartida no es un permiso para la traición. Tienes derecho a protegerte. Tienes derecho a decir, hasta aquí. Tienes derecho a buscar justicia, incluso contra aquellos que deberían haberte amado. Y no tienes que sentirte culpable por ello. Yo luché con esa culpa durante semanas, especialmente las primeras noches después del arresto. Me preguntaba constantemente, ¿soy yo el malo? ¿Debía haber perdonado? ¿Debía haber cedido? Ahora sé la respuesta. No. Ceder habría significado mi ruina. Habría significado perder mi casa, mis ahorros, mi dignidad. Habría significado terminar mis días en un asilo barato mientras Javier y Verónica gastaban el dinero por el que Rosa María y yo trabajamos toda nuestra vida. Y aún peor, habría significado enseñarles que sus acciones no tienen consecuencias, que pueden abusar de los demás sin castigo. No, hice lo correcto. La cuarta lección. Encuentra un propósito más allá del dolor. Después del juicio, tuve que tomar una decisión. Podía quedarme en esta casa, amargado, viviendo en el pasado, rumiando mi dolor. O podía encontrar algo nuevo. Algo que le diera significado a mis años restantes. Elegí lo segundo. La Fundación Rosa María Hernández de Reyes está ahora oficialmente registrada. Es una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a familias con niños enfermos de cáncer. Ayuda con los gastos médicos que el seguro no cubre. Con transporte. Con alojamiento para familias que vienen de otros estados. Yo trabajo allí 3 días a la semana como voluntario. Manejo las finanzas, por supuesto. Es lo que sé hacer. Pero también paso tiempo con las familias. Escucho sus historias. Les ofrezco el apoyo que puedo. Y te diré algo. En esos rostros de niños enfermos luchando por vivir, en esos padres agotados pero esperanzados, encuentro más familia real que la que jamás tuve con Javier. Porque la familia no es solo sangre. Es amor. Es respeto. Es estar ahí en los momentos difíciles. Es lealtad mutua. Y eso es algo que Javier nunca entendió. La carta sin abrir. Hace 2 semanas recibí una carta de la prisión. De Javier. No la he abierto. Está en mi escritorio. Todavía en su sobre. No sé si alguna vez la abriré. Roberto dice que probablemente es un intento de apelar a mi sentimiento para que le envíe dinero o que de alguna forma ayude con su situación. Dice que es típico, que muchos presos intentan manipular a sus víctimas incluso desde la cárcel. Quizás tengo razón. Quizás no. No lo sé. Lo que sí sé es que no tengo nada que decirle. Y no necesito leer sus palabras.
Ya escuché suficiente aquella tarde de marzo. Mi vida ahora es simple, tranquila. Me levanto cada mañana. Tomo mi café mirando el patio donde los geranios finalmente están floreciendo otra vez. Voy a la fundación. Ayudo donde puedo. Visito a Lupita para tomar atole los jueves. Leo por las noches. No es la vida que imaginé cuando Rosa María estaba viva y pensábamos en envejecer juntos, con nietos corriendo por esta casa, con reuniones familiares los domingos, pero es una buena vida, una vida digna, una vida en paz, y al final, eso es lo que importa. Mi mensaje para ti, si hay algo que quiero que entiendas, tú que estás escuchando mi historia, es esto. No eres responsable de las acciones de otros, ni siquiera de tus hijos. Cada persona elige su camino. Javier eligió el suyo. Yo elegí el mío. No dejes que nadie te haga sentir culpable por protegerte. No importa quién sea, no importa qué relación tengas con ellos. Tu vida, tu trabajo, tu patrimonio, son tuyos. Protégelos. Defiéndelos. Con las herramientas legales que existen para eso. Y si tienes que perder a alguien en el proceso, recuerda. No puedes perder lo que nunca realmente tuviste. Javier se fue hace tiempo. Mucho antes de aquella tarde de marzo. Yo solo me di cuenta tarde. Pero no demasiado tarde. Todavía tuve tiempo de protegerme, de buscar justicia, de recuperar mi dignidad, y tú también puedes, sin importar tu edad, sin importar tu situación. La dignidad no tiene edad. La justicia no tiene fecha de caducidad. Y nunca, nunca es demasiado tarde para defender lo que es tuyo. Esa es mi historia. Esa es mi lección. Ese es mi mensaje para ti. Una comunidad de apoyo. Si mi historia te tocó el corazón, déjame un comentario aquí abajo. Me gustaría saber desde qué ciudad me estás escuchando. Escribe en los comentarios tu nombre y tu ciudad. Me encanta saber que mi experiencia llega a personas de todo el mundo. A personas que quizás están pasando por algo similar. A personas que necesitan escuchar que no están solas. ¿Has vivido algo parecido? ¿Has tenido que enfrentarte a traiciones familiares? ¿Has tenido que tomar decisiones difíciles para protegerte? Cuéntamelo en los comentarios. Este es un espacio seguro. Aquí todos nos escuchamos. Todos nos apoyamos. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esta historia, compártela. Compártela con esa persona mayor que vive sola. Con ese familiar que sospechas está siendo manipulado. Con ese amigo que tiene miedo de defender sus derechos. A veces una historia como la mía puede ser el empujón que alguien necesita para actuar. Para buscar ayuda. Para no quedarse callado. Recuerda lo que te dije. Busca un abogado de confianza. Haz un testamento claro. Protege tus cuentas. Revisa tus documentos regularmente. Y nunca, nunca tengas miedo de defender lo que es tuyo. La edad es sabiduría, no debilidad. Los años son experiencia, no vulnerabilidad. Y tener 70, 80, 90 años no significa que debas aceptar el abuso de nadie. Cada semana subo una historia nueva. Historias reales de personas reales que encontraron la fuerza para defender su dignidad. Historias de justicia, de superación, de segundas oportunidades. Suscríbete al canal para no perderte ninguna. Activa la campanita. Y sobre todo, comparte estas historias con quien las necesite, porque la información es poder. Y el conocimiento es protección. Despedida. Gracias por escucharme hasta el final. Gracias por darme un espacio para contar mi historia. Gracias por ser parte de esta comunidad donde los mayores no somos invisibles. Donde nuestras voces importan, donde nuestras experiencias tienen valor. Que Dios te bendiga. Que la vida te trate con justicia. Y que nunca tengas que pasar por lo que yo pasé. Pero si lo haces, recuerda. Tienes derecho a defenderte. Tienes derecho a la justicia. Y tienes el poder de decir, hasta aquí. Un abrazo fuerte desde la Ciudad de México. Miguel Ángel Reyes, 72 años. Colonia Narvarte, Ciudad de México. Hasta la próxima historia.